Fue un asesinato que tomó 68 años en concretarse. Nadie sabe lo que sucedió en esa casa. Fue extremadamente impactante. Muy, muy impactante. Un acto violento centrado en unas hermanas gemelas y fue absolutamente horrible. Había un cadáver, pero no pensé que fuera un asesinato. Ningún asesinato se parece a otro. Me sorprendió mucho leer algunos de los detalles de este. Es una trágica historia familiar. Dos hermanas que nacieron y vivieron con sus padres en esa casa, vivieron toda su vida allí. Que con el tiempo terminó en asesinato. Pasaron un par de días antes del Día de Acción de Gracias. Era un patrullero y fui el primer oficial que atendió el llamado. Llegó un reporte que había una posible muerte sobre la que necesitaba investigar. Al llegar, un vecino me recibió en la residencia. El caballero me llevó a la casa, donde observé a una mujer mayor, blanca, tirada en el piso de la cocina. El cuerpo estaba cubierto con una manta. Quité la manta y observé que fue víctima de un severo ataque. Tenía cortes en los labios, cortes profundos sobre el ojo izquierdo y derecho, en el brazo y el antebrazo, contusiones graves en el rostro y las extremidades inferiores. En aquel entonces, en los 90, era un tabú llamar a la policía cada vez que había un altercado doméstico. Hoy en día queremos que las personas llamen a la policía cada vez que ven algún tipo de altercado o algún tipo de discusión. No es como hoy, que algunas personas ni siquiera conocen a sus vecinos, por lo que todos los vecinos estaban angustiados. Era una comunidad muy unida. Cuando llegué, sus autos ya estaban aquí casi como están ahora. No fue un caso típico. Solíamos recibir llamadas sobre el fallecimiento de alguien en su casa, pero no esperaba encontrarme con un homicidio. Fue impactante para todos. Esta historia la escribí yo. Tienda de ropa para hombres a punto de cerrar. Tuvo cobertura mundial. Aquí está. Fiesta de cumpleaños para hermanas gemelas. 1937. Dorothy Ann y Mary Margaret Beck fueron festejadas en una reunión el sábado por la tarde en la casa de sus padres, en la avenida Highland. La historia de las hermanas Beck es una de esas historias que no se puede olvidar nunca, pero debes conocer todos los detalles. Sus padres eran Nick Beck y Dora Schneider. Se casaron en 1924. 3 años después, tuvieron a las gemelas Mary y Dorothea. Nick era un inmigrante alemán, panadero de profesión. Después de una larga carrera, creo que estuvo 28 años en la operación de Lermit Packing en Halton. De las dos. Ella lideró a las dos y fue tal vez la que se metió en más problemas. Eran alemanes y como tales, en ese momento los alemanes en la ciudad, incluidos mis abuelos que vivían justo al lado del señor y la señora Beck, todos asistían a una iglesia evangélica. Yo estoy segura de que asistían de forma regular. Yo creo que el ser religiosos, ser alemanes y lo que ellos esperaban de sus hijos jugaron un papel importante en su educación. Creo que el estilo disciplinario de Dora fue muy estricto. En los primeros años, creo que se la pasaban gritándoles y yendo tras ellas por la casa. Les gritaba y las golpeaba. Gracias. Me llamo Robert Snow. Fui capitán del Departamento de Policía de Indianápolis. He escrito varios libros sobre el trabajo policial.
Documenté el asesinato de los Beck en un libro sobre abuso familiar. Esta clase de cosas se ocultan aún en un pequeño pueblo como Alton o tratan de ocultarlas. Según los informes, la familia Beck era una familia muy religiosa. Trajeron muchas de sus ideologías religiosas desde Alemania. Ahora, si los niños no tienen la misma respuesta a la religión a veces, eso llevará a que los padres sean muy estrictos con los niños porque ellos sienten que los niños deberían creer tan firmemente como ellos. Sin duda no hay nada malo en ser religioso, pero a veces encuentras personas como ellos que van a los extremos. Las chicas vestían ropa idéntica. Esa es una foto del personal de Telegraph. En 1937 organizaron la 10ª fiesta de cumpleaños para las dos hermanas. Se reporteaba todo en esos días. Hubo una gran reunión en su casa, hubo un pastel y todos estaban sonriendo. Se publicó una linda fotografía del evento en el Telegraph. Todos los niños estuvieron jugando, excepto Mary. Mary tenía la pierna rota. Curiosamente, Mary se había roto la pierna el año anterior. En 1936 hubo un artículo sobre la lesión que Mary sufrió al romperse el ligamento de una pierna. Supuestamente Mary se rompió la pierna por primera vez al jugar rayuela. La segunda vez dijeron que se resbaló y se lastimó con una galleta de glaseado. Fue algo sospechoso. Romperte una pierna 2 veces en el mismo año luce muy sospechoso. Es posible, pero poco probable. Cuando yo era niña, sabía que Mary era la gemela que cojeaba y a medida que crecía, comencé a preguntarme qué le hizo cojear, pero recuerdo que un día el padre de las chicas estaba en su patio trasero y camino hacia la entrada. Se acercó y me dijo algo. Me fui y no sé por qué, pero por alguna razón le tenía miedo. Toma 1, marca. Soy William Hayne, senador retirado de Illinois, recientemente jubilado, ex fiscal del estado, y era el fiscal estatal cuando el homicidio de las Beck. Conocí a las hermanas Beck, iban a la iglesia de Santa María donde asistíamos mi familia y yo. ¿Puede comentarnos sobre lo que recuerda del padre de las Beck? Su padre era impulsivo. ¿Qué le hizo pensar eso? No sé si era un bebedor. A veces las personas que beben demasiado pueden volverse impulsivas. Puede solo haber sido su naturaleza. Algunos hombres son así. Mis padres eran estrictos, pero no como él. Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Rara vez nos golpeaban. Creo que eso hizo una gran diferencia entre mi educación y la educación de Mary y Dorothy. Es que no las golpeaban, las tundían. Sinceramente, nunca vi esas actitudes en público. En público se comportaba y todo sucedía detrás de las puertas donde nadie podía ver. La gente piensa que los padres nunca lastimarían a sus hijos o que los matarían. Créanme que sucede con mucho más frecuencia. Con los años ha cambiado la forma en que la gente lidia y percibe la violencia doméstica. Hoy en día, la gente usa el tiempo fuera porque considera que los golpes son malos. En los años 40 y 50 no era así. Nadie veía el castigo físico como incorrecto en esos días. A los padres se les permitía gritarle a sus hijos si hacían algo mal. Ahora, podían llegar hasta el punto de lesionarlos gravemente, pero la vieja creencia de usar los golpes en vez de malcriar a tu hijo era un principio muy arraigado en los años 40 y 50, y los padres, bueno, a veces daban un castigo físico a los niños que se portaban mal. No era inusual en ese momento que los padres castigaran físicamente a sus hijos.
Esta ciudad era un pueblo en 1820. Se convirtió en una ciudad en 1837. Así que es una ciudad vieja con una infraestructura antigua. Hay un espíritu comunitario bastante único. La gente en Alton puede ser muy terca, y esa es una de las razones por las que se quedan. En aquellos días, hace años, cuando las Beck eran pequeñas, parecían personas muy agradables, pero no sabemos si sufrieron de abuso infantil. En ese tiempo, muchas personas consideraban que se trataba de un asunto familiar. Cuando Judith nació, era una niña preciosa y hermosa y tenía la piel de color de durazno. Tal vez la amaban mucho, solían discutir sobre quién podía abrazarla, mecerla, cuidarla, vestirla y cosas así, pero estaban muy felices de tener esa hermosa y linda hermanita y verla crecer. Las gemelas no querían que la nueva y hermosa integrante de su familia viviera la vida que ellas vivieron. No querían que Judy fuera maltratada, no querían que le gritaran y la protegían de... No puede ser. Es el año que me gradué. Sí, aquí estoy. Miren esto. Aquí las gemelas se ven como dos gotas de agua. Dorothy y Mary no eran para nada feas, pero no tenían una piel bonita, tampoco eran considerablemente atractivas. Creo que ella es Mary. Pero su personalidad, especialmente la de Mary, destacaba y por ello te agradaba. Nunca he visto una foto de las chicas tan jóvenes y estoy impresionada por lo que pasó. En 1953, su padre Nick llegó a casa y supongo que se sentó a la mesa y se desvaneció. Llegó a casa, no se sentía bien y aparentemente colapsó por una hemorragia cerebral. Lo llevaron al hospital y al tiempo murió. Estoy segura que después de que el esposo de Dora, Nick, murió, sintió una carga al criar a sus hijas y creo que tal vez pensó que tenía que ser aún más estricta con sus niñas. Así era su marido, las golpeaba y las golpeaba. Así que lo hacía al doble, por él y por ella. ¿Y a las gemelas les interesaba salir? Creo que a Dorothy y a Mary tal vez les hubiera gustado salir en su adolescencia y hasta sus 20 años, pero no sucedió. Pasaron su vida cuidando a su mamá. Después de que el padre de las gemelas Beck murió, necesitaban dinero, tuvieron que buscar trabajo y como suelen hacer las gemelas, consiguieron trabajo en el mismo lugar. Yo conocí a las hermanas Beck. Trabajé en el hospital durante 39 años. Dorothy trabajó en el centro de suministros y Mary trabajó en radiología como transportadora de pacientes.
Eran una extraña pareja, divertidas y gruñonas. Mary era un poco más mandona en comparación de Dorothy. Dorothy no dudaría en decirte que algo estaba mal en la bodega del centro de suministros. Era una mujer muy directa. Para cuando Judith llegó a la edad para salir e ir a los bailes de la secundaria, las gemelas eran lo suficientemente jóvenes como para decir, desearía haber podido hacer eso. Y como no lo hicieron o no pudieron, apoyaron en todo a Judith. Las gemelas vivieron su vida social a través de Judith, ayudándola a vestirse para sus fiestas de graduación, sus bailes, ayudándola a prepararse para sus citas. Y luego Judith y su novio se comprometieron. Se fijó la fecha de la boda y creo que todas estaban emocionadas. Cuando llegó el momento de que Judith se casara, por supuesto, eligió la iglesia familiar. Mary fue la dama de honor, pero Dorothy solo fue dama acompañante junto conmigo y celebraron la recepción en el salón social de la iglesia. Me pareció interesante que Mary Margaret fuera la dama de honor, pero Dorothy solo fuera un acompañante. Me pregunté, ¿cómo puedes elegir entre dos gemelas y saber quién tendrá la posición más importante en tu boda? Podría haber ayudado el hecho de que Mary era la mayor de las gemelas, pero nuevamente, Mary está en la cima, Mary va primero, yo camino detrás de ella en la boda de mi hermana, y sí, es un resentimiento más a la lista. Su madre y Judith tuvieron un baile de madre e hija, pero dudo que Mary o Dorothy bailaran. Y llegó el momento para que arrojara el ramo y hubo muchas risas y gritos y la gente disfrutaba, saltaba, tratando de atrapar el ramo. Sé que no lo atrapé o lo recordaría. Creo que las gemelas pueden haber pensado que desperdiciaron su vida por no tener una relación o no tener hijos. Creo que eso influyó a su depresión y mal humor. No había personas con las que pudieran interactuar. Y no puede ser. Cuando Judith y su esposo tuvieron a sus hijos, su hija nació primero y luego su hijo unos años después. Nunca había visto a dos hermanas tan emocionadas. Iban a ser tías. Simplemente los amaban a morir. Eran como los hijos que nunca tuvieron. Inicialmente dejó a las dos hermanas solas por primera vez. Las gemelas habían vivido con su madre, su padre y su hermana toda su vida, y uno por uno de los miembros de su familia se habían ido, es decir, tuvieron que sentir un gran vacío emocional. En el año de 1985, las gemelas deciden retirarse. Se les ofreció la jubilación anticipada y ambas estaban extremadamente emocionadas de recibir dinero, su pensión y no tener que trabajar. Por lo demás, su vida se mantuvo igual. Especulo que cuando dejaron de trabajar, dejaron de tener interacciones sociales que las ayudaran a mitigar la tensión entre ellas.
Pero a partir de 1985, estuvieron juntas las 24 horas del día. Y en particular para dos personas que habían tenido desacuerdos durante toda su vida. No sería fácil convivir las 24 horas del día. Imagino que para ellas era un buen momento ir a arreglarse el cabello los sábados por la mañana y... las otras razones por las que salían de casa eran para ir a la iglesia y comprar su despensa. Soy Jackie Yarborough. Trabajé para el Pearl Market. Comencé en Pearl Market en 1985 y ahí es donde compraban las hermanas Beck. Eran idénticas. Se parecían mucho. Recuerdo que Dorothy era quien siempre llevaba el carrito. Incluso las oí discutir algunas veces sobre cómo se dirigía el carro o no vayas por ese pasillo. A Dorothy no le gustaba dar vueltas por la tienda para despejarse, pero a Mary le encantaba. Dorothy solo quería comprar su despensa y volver a casa. Cuando Mary entraba en la tienda usaba unos lindos jeans y una pequeña chaqueta azul. Le gustaba simplemente caminar y ver a las personas y hablar con ellos y tal vez tener un poco de tiempo propio. Creo que solo compraba carne para poder hablar con los carniceros. Cuando se cortaba el cabello y se maquillaba un poco, creo que se sentía bien consigo misma. Si yo fuera ella, hubiera querido huir, experimentar un poco más de la vida sin Dorothy. Despegar y decirle, nos vemos, e irme a explorar, ir a hacer algo, pero no creo que fuera... En 1986, las hermanas y varios de sus vecinos escribieron una carta conjunta al editor en la que se quejaban de las condiciones delictivas de la avenida Highland. Las hermanas intentaban llamar la atención de la ciudad para resolver los problemas. Justo al sur de donde vivían las hermanas, había 2 bares y se realizaba venta de drogas frente a esos bares. Y las hermanas Beck, cada vez que eso comenzó a causar una creciente tensión entre las dos. Entonces, Dorothy tuvo que comenzar a cuidarla. Era un trabajo de tiempo completo, era mucho trabajo. Mary había tenido problemas de presión arterial y tomaba medicamentos. Dorothy se encargaba de cuidarla, trataba de hacerla comer. Eso causaba una creciente tensión entre las dos. Y cuando Dorothy tuvo que convertirse en la cuidadora, creo que probablemente pensó, esta es mi oportunidad de vengarme de ella por haberme maltratado toda la vida. Dorothy estaba asustada. Estaba asustada por diferentes razones. Número 1, podía cuidarla adecuadamente. Número 2, podía hacer que comiera. Y número 3, ¿qué demonios iba a hacer si Mary moría? Creo que Dorothy no quería que Mary la dejara. Era su compañera. Estuvieron juntas toda su vida. Esto no hizo que dejaran de pelear. Mary comenzó a verse muy demacrada porque estaba enferma y aparentemente perdió mucho peso. Y se veía muy frágil. Alguien dijo la vi atendiendo el jardín de atrás y parecía que un viento se la podía llevar. Según dicen, no comía. Y no tomaba su medicina. Y te preguntas, ¿por qué? Tal vez era su forma de hacer enfadar a Dorothy. Mary, por supuesto, siendo mucho más pequeña que Dorothy, realmente no podía dominarla físicamente, pero psicológicamente sí podía. Tal vez en ese momento Dorothy había pisoteado tanto a Mary que pudo haberla llevado a matarla.
cicatrices en sus labios y debajo de sus ojos. No habían cicatrizado, ni siquiera comenzaron a cicatrizar, pero estaban limpios. Fue una escena desgarradora para mí porque Mary Beck, una de las hermanas, había muerto. Dorothea Beck, la hermana gemela de Mary, estaba parada sobre el cuerpo. El piso de la cocina estaba mojado, así que obviamente limpió la escena del crimen. Sus heridas estaban abiertas, no había signos de cicatrización y debía haber sangre en el piso, pero no la había. Era obvio que no había ninguna señal de entrada forzada. De hecho, yo mismo lo verifiqué. Revisé el exterior de la casa, revisé las puertas, no había señales de entrada forzada. Le pregunté si me podía acompañar a la estación y aceptó. Justo por aquí. Esa mañana la traje aquí. Y en lugar de parar en la sala de detención porque no estaba bajo custodia, simplemente caminamos de regreso y la senté en la sala de interrogatorios. Llegó directamente ahí. Obviamente, estas son todas las fotos que tomaste. Esas son las heridas en su mano. Y ella es Dorothy. Tiene una lesión en la mano. La cocina había sido limpiada por completo, pero noté lo que parecía ser salpicaduras de sangre en los zapatos y en los pantaloncillos que llevaba Dorothy. Y al preguntarle al respecto en ese momento, casi de forma inmediata, me dijo la mayor parte de la verdad. Nunca admitió que atacó a su hermana. Siempre lo planteó como que fue en defensa personal. Mi hermana me obligó a golpearla en la cara, pero al final terminó contándome todo lo que pasó. Dijo que Mary se negaba a tomar su medicamento y que se negaba a comer. Mary la atacó y tuvo que controlarla, por lo tanto se vio obligada a golpearla en la cara. Se vio forzada en un intento por controlarla, de pisarla y patearla mientras estaba en el piso de la cocina, así que actuó en defensa propia. Cuando terminó de golpearla, se dio cuenta de que estaba muerta. En ese momento, según ella, si hubiera estado viva, habría llamado a la policía, pero como Mary ya estaba muerta, no necesitaba pedir ayuda. Dorothy tomó la ropa empapada de sangre de su hermana, la escondió, la bañó, la vistió con un camisón limpio, la dejó en el piso y declaró que su hermana simplemente se había quedado dormida en el piso. Dorothy Beck fue acusada de asesinato en primer grado. Creció en un hogar conflictivo y fueron criadas con mano dura, además de que vivieron violencia doméstica, y eso continuó no solo durante la vida de sus padres, sino que se transformó en un ciclo en el que muchas veces las personas que son víctimas de la violencia se convierten en victimarios. No creo que Dorothy haya sido diferente a su madre. Dorothy violentó físicamente a su hermana durante años, produciendo contusiones graves y lesiones en el cuerpo de Mary. Sí, no creo que Dorothy haya tenido la intención de matarla, pero creo que tenía la intención de golpearla, de darle una golpiza brutal. Eso sucede con frecuencia en los asesinatos domésticos. El homicida realmente no quiere matar a esa persona, pero la violencia ha aumentado progresivamente y finalmente llega lejos. Dorothy hizo lo que ella habría hecho 10, 15, 20, 30 años atrás. La golpeó, la pateó y la tiró de la silla. Era algo que sucedió cotidianamente en su vida. Pero sé que la defensa creía que no estaba en condiciones de ser juzgada, lo que significaría que no era mentalmente competente para comprender o entender lo que había hecho o para presentar una defensa. Luego el juez ordenó que la enviaran a un centro psiquiátrico y nunca fue juzgada. Si me preguntas qué pasó, creo que Dorothy vivía bajo mucho estrés. Su hermana no le hacía caso, no comía, no tomaba su medicina. Yo imagino que fue muy frustrante para Dorothy el no poder ayudar a su hermana. Estaba trastornada en ese momento, creo. Tal vez a causa de la ira, el resentimiento, la frustración o lo que fuera. Fue enviada al departamento de salud mental
el Centro de Salud Mental de Alton. Vivió allí hasta que murió en 2004. Ese parecía ser un resultado razonable para un terrible acto. Creo que es tristemente poético que las hermanas, que nacieron el mismo día, vivieron en la misma casa, crecieron juntas, hicieron todo juntas, ahora estén sepultadas en la misma cripta, en el cementerio Valhalla en Godfrey. Juntas para siempre, por la eternidad. La mañana en que Wayne Adam Ford cruzó la puerta de la comisaría de Eureka no hubo una persecución espectacular, ni un equipo táctico rodeando una casa. Ni una llamada desesperada que rompiera el silencio de madrugada. No hubo cámaras siguiendo un arresto dramático ni vecinos asomados a las ventanas tratando de entender por qué los agentes corrían por la calle. Al principio, solo hubo un hombre entrando por su propio pie, con el cuerpo cansado. La ropa común de alguien que podía confundirse con cualquier trabajador del norte de California, y una bolsa en la mano. Afuera, el aire tenía esa humedad fría de la costa, una mezcla de sal, madera mojada y niebla que parece pegarse a la piel. Eureka era una ciudad acostumbrada a los días grises, a los camiones de madera, a los muelles silenciosos, a las carreteras rodeadas de pinos gigantes que podían hacer que cualquiera se sintiera pequeño. Pero esa mañana, dentro de un edificio policial que había visto denuncias, peleas domésticas, accidentes, desapariciones y pequeñas tragedias cotidianas, algo cambió para siempre. Wayne Ford no llegó gritando. No llegó resistiéndose. Llegó con una calma difícil de clasificar, una calma que no parecía paz, sino agotamiento. Era la calma de alguien que había llevado demasiado tiempo una carga invisible y que, por fin, había decidido dejarla caer sobre el escritorio de otros. Los agentes que lo vieron entrar no podían saber aún que esa bolsa contenía una verdad tan brutal, que durante años seguiría pesando sobre la memoria de la región. No podían saber que, en cuestión de minutos, el hombre que tenían delante empezaría a hablar de mujeres desaparecidas, de cuerpos abandonados, de violencia cometida en rincones donde nadie estaba mirando. Tampoco podían saber que el gesto más cotidiano, una persona presentándose voluntariamente ante la policía, se convertiría en una de las escenas más inquietantes de la historia criminal de California. Ford no necesitó ser arrastrado hasta allí. No fue encontrado escondido bajo una cama, ni acorralado en una carretera secundaria, ni delatado por una huella recién descubierta. Apareció con sus propios pies, con sus propias manos, con su propia confesión. Y eso fue, quizá, lo primero que hizo que el caso pareciera tan desconcertante. La sensación de que el monstruo no había sido capturado desde fuera, sino que había llegado desde dentro de sí mismo, empujado por un colapso que nadie alrededor había sabido leer a tiempo. Para entender el impacto de esa entrada hay que imaginar el contraste. Un hombre que había vivido entre personas, que había trabajado, hablado, respirado en espacios comunes, que había sido esposo, padre, exmilitar, camionero, vecino. Un hombre capaz de pasar por normal en la fila de una tienda, de conducir por una carretera sin llamar la atención, de mirar a alguien a los ojos y no revelar el territorio oscuro que se extendía detrás de su rostro. Y, al mismo tiempo, según las investigaciones, un hombre vinculado a una serie de crímenes contra mujeres vulnerables, cometidos entre 1997 y 1998. Crímenes marcados por una violencia extrema y por una frialdad que estremeció incluso a quienes estaban acostumbrados a mirar el peor lado de la conducta humana. En el True Crime, muchas veces se habla de la doble vida como si fuera una máscara perfectamente construida. Una fachada elegante detrás de la cual se esconde el horror.
Pero en casos como el de Wayne Adam Ford, la doble vida no parece una máscara brillante, sino una grieta. Una grieta que se abre en silencio dentro de un hombre y que va separando sus gestos cotidianos de sus actos secretos hasta convertirlo en dos figuras incompatibles. La persona que otros creen conocer y la persona que aparece en los expedientes policiales. La pregunta que flota desde el principio no es solo qué hizo, sino cómo pudo caminar tanto tiempo entre los demás llevando consigo ese abismo. Cómo se sube alguien a un vehículo, cómo enciende el motor, cómo compra comida. Cómo contesta una conversación simple, mientras en otro lugar, en otra carretera, en otro tramo de costa, hay familias buscando a una hija, a una hermana, a una madre. A una mujer cuya ausencia crece cada día como una habitación sin ventanas. Porque antes de que el nombre de Wayne Ford apareciera en los titulares, antes de que su confesión sacudiera a los investigadores, ya había vidas rotas. Había mujeres convertidas en casos abiertos, en fotos entregadas a las autoridades, en llamadas que no regresaban, en sillas vacías. Había familias atrapadas en esa espera cruel en la que la mente fabrica explicaciones para no aceptar la peor. Tal vez se fue por voluntad propia. Tal vez está en otra ciudad. Tal vez perdió contacto. Tal vez alguien la vio. Tal vez todavía pueda volver. Esa palabra, tal vez, puede ser una forma de supervivencia durante los primeros días. Después se vuelve una piedra en el pecho. Y mientras unos esperaban, otro guardaba la respuesta. Ford caminaba con una verdad que no le pertenecía solo a él. Le pertenecía a los familiares que necesitaban saber. Le pertenecía a las víctimas, cuyas historias merecían mucho más que quedar reducidas al último momento de sus vidas. Le pertenecía a las comunidades que no sabían que alguien peligroso se movía entre ellas. Por eso el inicio de este caso no puede contarse únicamente desde la imagen del agresor entrando a la policía. Ese es el momento impactante, la escena que se queda grabada por su crudeza. Pero detrás de esa escena hay un silencio anterior, más largo y más profundo. El silencio de las mujeres que ya no pudieron hablar. El de las familias que no fueron escuchadas a tiempo. El de los caminos apartados donde la niebla cubría huellas. El de las habitaciones donde una llamada esperada nunca sonó. California, en esos años, no era solo la imagen luminosa de playas, autopistas y ciudades enormes. También era un territorio de carreteras extensas, moteles de paso, bosques cerrados. Pueblos donde la gente podía aparecer y desaparecer sin dejar una historia clara. En el norte, lejos del brillo de Los Ángeles y de las postales turísticas, las rutas podían volverse solitarias rápidamente. Una persona al volante podía avanzar durante horas entre árboles. Lluvia fina y curvas donde el océano se insinuaba a lo lejos como una masa oscura. Para alguien vulnerable, para alguien que necesitaba transporte, dinero, compañía o simplemente un lugar donde dormir. Esos espacios podían convertirse en trampas invisibles. No porque el paisaje fuera malo, sino porque el aislamiento ofrece oportunidades a quien sabe aprovecharse de él. El ruido de un camión pasando de madrugada, la luz amarilla de una gasolinera. El neón cansado de un motel, el asiento de un vehículo que parece una ayuda por unos minutos. En historias como esta, lo cotidiano se vuelve amenazante cuando se mira hacia atrás. Wayne Ford no aparecía, al menos desde fuera, como una figura salida de una pesadilla reconocible. No encajaba en esa idea cómoda de que el peligro siempre se anuncia con señales claras, con una mirada imposible de ignorar o una conducta que todos identifican. Precisamente ahí está una parte del terror psicológico del caso. El peligro no siempre entra rompiendo puertas. A veces habla en voz baja. A veces ofrece transporte. A veces parece cansado, torpe, perdido, incluso arrepentido. A veces tiene una vida que otros consideran normal. Esa normalidad aparente no disminuye el horror, lo intensifica. Porque obliga a mirar el crimen no como una anomalía lejana,
sino como algo que puede crecer en la sombra de lo ordinario. En los meses previos a su entrega, las autoridades tenían piezas, pero no necesariamente el cuadro completo. Restos encontrados, cuerpos sin identificar de inmediato, desapariciones con pocas pistas. Fragmentos de información dispersos como hojas mojadas en una carretera. La investigación criminal, en esos casos, no avanza como en las películas, con una revelación brillante cada 10 minutos. Avanza con llamadas, informes, esperas, errores, hipótesis que se derrumban, laboratorios saturados. Detectives que revisan nombres, mapas, fechas, coincidencias. Avanza también con frustración. Cada cuerpo encontrado es una urgencia, pero también una derrota. Significa que alguien llegó demasiado tarde. Significa que una familia tendrá que recibir una noticia que ninguna frase puede suavizar. Significa que los investigadores ya no buscan solo a una persona desaparecida, sino al responsable de haberla convertido en una evidencia. Cuando Ford entró con restos humanos, no entregó simplemente una prueba. Entregó la confirmación física de algo que parecía casi impensable. Hay imágenes que incluso los profesionales no olvidan. No por morbo, no por debilidad, sino porque ciertas escenas rompen una barrera interior. Los agentes están entrenados para mantener la compostura, para registrar, aislar, preguntar, documentar. Pero debajo del uniforme sigue habiendo una persona que entiende, en un segundo, que aquello que tiene delante fue parte de alguien amado. Una hija que alguna vez aprendió a caminar sujetándose de una mano. Una mujer que tuvo frío, hambre, miedo, ilusiones, contradicciones, recuerdos. Una vida entera reducida por el agresor a un objeto transportado en una bolsa. Esa reducción es una de las formas más extremas de violencia, intentar borrar el nombre, la historia y la dignidad de la víctima. Por eso, desde la primera escena, este relato debe resistirse a mirar solo al hombre que confesó. Wayne Adam Ford es el eje criminal del caso, pero no es el centro moral de la historia. El centro son las víctimas y el daño que dejó a su alrededor. Su confesión no fue un acto heroico. No devuelve vidas. No limpia el horror. No transforma la violencia en reparación. Puede haber surgido de culpa, de miedo, de cansancio, de descontrol interno o de una mezcla imposible de separar, pero el daño ya estaba hecho. Y aún así, esa entrega voluntaria abrió una puerta que los investigadores necesitaban cruzar. De pronto, los fragmentos podían empezar a conectarse. Las fechas podían dialogar entre sí. Los lugares podían ubicarse en un mapa común. Los nombres podían salir del limbo. La voz del agresor, por repulsiva que fuera su importancia, podía conducir a respuestas. En esa contradicción se instala el gancho profundo del caso, un hombre que hizo cosas atroces y que, al final, se presentó para hablar. Un sistema que necesitó escuchar su relato para reconstruir lo que él mismo había destruido. Familias que pudieron acercarse a la verdad solo porque el responsable decidió dejar de esconder una parte de ella. Pero la verdad, cuando llega así, no trae alivio limpio. Trae imágenes nuevas para el dolor. Trae detalles que nadie quiere saber y que, al mismo tiempo, nadie puede dejar de preguntar. Trae la confirmación de que la esperanza, en algunos casos, había sido sostenida frente a una realidad ya cerrada. Imaginemos a los familiares antes de saberlo. Una cocina con la luz encendida tarde. Un teléfono sobre la mesa. Una madre repasando mentalmente la última conversación, buscando en cada palabra una señal que no vio. Un hermano conduciendo por zonas donde cree que alguien pudo haberla visto. Un cartel con una fotografía que empieza a doblarse por las esquinas. Personas que siguen viviendo porque el cuerpo no permite otra cosa. Pero que tienen una parte de sí detenida en el día de la desaparición. Para ellas, Wayne Ford no era un personaje oscuro de un expediente. Era la sombra detrás de una ausencia. Era el nombre que todavía no conocían,
pero que ya había cambiado sus vidas. La historia comienza, entonces, con una escena que parece invertida. El criminal llega a la policía antes de que la policía llegue plenamente a él. Y esa inversión deja una sensación inquietante. ¿Cuánto tiempo más habría seguido si no se hubiera entregado? ¿Qué lo detuvo realmente? ¿Fue culpa, miedo, presión, impulso, agotamiento mental, el temor de ser descubierto? ¿O una necesidad enfermiza de controlar incluso el modo en que terminaba su propia historia? Las respuestas nunca son tan simples como quisiéramos. En la mente de un agresor serial puede haber compartimentos, justificaciones, fantasías, momentos de lucidez y de negación. Puede existir una capacidad perturbadora para separar el acto de la consecuencia. El deseo de la persona, la víctima de su humanidad. Pero también puede llegar un punto en que esas paredes internas se agrietan. No por bondad, necesariamente. A veces el colapso no nace de la empatía, sino de la incapacidad de seguir sosteniendo la mentira. Ford, al presentarse en la comisaría, parecía un hombre vencido por algo. La pregunta es ¿vencido por qué? Vencido por la culpa sería una explicación cómoda, casi narrativa, pero tal vez incompleta. Vencido por sus actos, por el miedo a sí mismo, por la evidencia que acumulaba. Por el cansancio de una doble vida que ya no podía ordenar. Por una presión psicológica que lo empujaba hacia el borde. Lo cierto es que entró. Y al entrar, llevó el horror desde los márgenes hasta el centro de una sala iluminada. Lo que estaba escondido en carreteras, costas, campos o recuerdos fragmentados apareció de golpe ante la ley. A partir de ahí, ningún agente pudo tratar aquello como una denuncia más. Cada palabra de Ford podía abrir una fosa, identificar una víctima, destruir una esperanza o confirmar una sospecha. Cada pausa importaba. Cada lugar mencionado podía convertirse en una escena de búsqueda. Cada nombre omitido podía prolongar la angustia de alguien. El caso exigía una paciencia feroz, escuchar sin dejarse arrastrar, preguntar sin perder precisión. Registrar sin permitir que el espanto deformara el procedimiento. Porque cuando el horror entra por la puerta principal, la justicia no puede responder con caos. Tiene que responder con método. Tiene que tomar la confesión y convertirla en prueba. Tiene que separar lo verificable de lo dicho. Tiene que honrar a las víctimas no solo con indignación, sino con rigor. Y esa es otra tensión del caso. La distancia entre el impulso humano de apartar la mirada y la obligación profesional de mirar más de cerca. Los investigadores tuvieron que acercarse a detalles que cualquiera querría borrar. Tuvieron que reconstruir trayectos, revisar restos, contactar familias, buscar coincidencias, sostener conversaciones imposibles. La violencia de Ford no terminó cuando él habló. Se extendió a través de cada persona que tuvo que escuchar, identificar, reconocer y recordar. En ese sentido, el crimen no es un acto aislado congelado en una fecha. Es una onda expansiva. Golpea primero a la víctima, después a sus seres queridos, después a los investigadores. A los jurados, a la comunidad, a cualquiera que comprende de verdad lo ocurrido. Y en el caso de Wayne Adam Ford, esa